Ayudemos todos usando el hashtag Perú da la mano. Nuestra solidaridad será más fuerte que cualquier problema. Seguimos con Mónica Cabrejos. Yo quiero tomar agüita de coco, estoy de sed. Con 49 minutos. Hoy día es el Día Mundial del Agua. ¡Sí! ¿Cómo cuidar el agua en época de desastres naturales? Yo creo que ya debemos cuidar el agua, así no hayan desastres naturales, porque es el recurso fundamental para la vida humana y es un recurso sumamente escaso en nuestro país. Está con nosotros Gabriela Corimán, ya coordinadora de servicios al usuario de SUNAS, quien exhorta al uso responsable del agua. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Mónica. Y sí, es muy buena la reflexión que haces, el recurso más importante. Sobrevive sin todo. Por supuesto, definitivamente. Y además, lo que hemos estado nosotros viviendo aquí en la capital estos últimos días es muestra totalmente de ello. Hay zonas todavía en Lima donde el servicio no se ha restablecido de manera normal, todavía siguen siendo abastecidos por camiones cisterna. Porque, ojo, el agua no es solamente el que cae por las lluvias o discurre en un río, o por cierto, viene con el Huayco, sino que obviamente se tiene que potabilizar y luego canalizar, distribuir hacia nuestras casas. Entonces, ya no solamente que el agua es lo más importante, el servicio de agua potable es importante para nuestra ciudad, porque si no, con ello, ¿cómo sobrevivimos? ¿Cómo hacemos nuestras actividades cotidianas, económicas? Y hoy día, sí, Día Mundial del Agua, justamente la ONU estableció que el lema era agua y agua residual. Y fíjate, que como que nos cayó a pelo, ¿no? Porque obviamente indicar que era agua residual era para poder incentivar a las autoridades y a la ciudadanía a tener ya prácticas para el reuso de agua. Y bueno, lo que nos ha sucedido acá en Lima y que viene sucediendo en la parte norte del país es justamente como para poder practicar ello, reusar el agua. Así mañana nos digan que ya no va a haber nada, no, tenemos que comenzar a utilizar de manera eficiente y a reusar. Y a tomar conciencia. Hoy, por ejemplo, te cuento, han restablecido el servicio de ducha en el gimnasio. Entonces, yo muy responsable, yo hace bastante tiempo he tomado conciencia. Abro la ducha, me humedezco, cierro, me lavo el cabello, me jabono. Sin embargo, es más, habíamos 2 o 3 chicas que decíamos lo mismo, usen el agua responsablemente. Claro. Pero había otras usuarias que el agua corrió 15 minutos sin inmutarse de que hace algunos días teníamos los caños secos. Exacto. Y que, mira, tú dices, se ha restablecido hoy el servicio de ducha en el gimnasio. Quiere decir que podías tener el servicio de gimnasio, pero no necesariamente utilizar la ducha. Entonces, bloqueada total, claro, porque las actividades económicas se han estado dando, los restaurantes han estado atendiendo, pero, por ejemplo, servicios higiénicos cerrados, en vasos descartables, no vendiendo agua, ¿no? Porque me imagino que incluso el agua que ellos vendían, así sea sin gas, era obviamente quizás incluso hasta para preparar los jugos, el café, las infusiones. Es que recién estamos entrando, tomando conciencia y entendiendo que el agua lo usamos para todos. O sea, si no hay agua no puedes hacer nada. Y generamos desperdicio porque queremos, bueno, refrescarnos. Definitivamente hace mucho calor, pero no porque estemos más tiempo en la ducha. Después no vamos a dejar de sentir calor, lo vamos a seguir sintiendo. Y yo creo que incluso estos días que nos hemos estado bañando con jarrita, ¿no es cierto?, en casa, bueno, pues ya no sea una jarrita, que sean 2, 3, que incluso comencemos a recolectar esa agua de la ducha y la guardemos para poder descargarla luego, por ejemplo, en el inodoro. Que no utilicemos la lavadora de manera indiscriminada. De hecho, que es una practicidad. Antes teníamos que lavar en bateas. Pero no es para estar metiendo ropa, ¿no es cierto?, sin llenar la carga. Un polo. No, es que quiero esto de una vez y lo utilizo y ya está corriendo. Y además, no sé cuánta agua, ¿no? Porque las pulsaciones en el tema de las lavadoras... Nivel bajo, medio, alto. Exacto, ¿no? Y colocas y ya está el ¿Cómo tiempo, llega el agua potable? Agua, que es la primera lavada, ¿no?, con la detergente, puede ser para, por ejemplo, temas de limpieza o para llevarla al inodoro. Y hasta la última, que esa que ya sale clarita y que ya no huele nada más que quizás el aromatizador de la ropa, utilizarla para la limpieza, ¿no? Y también, por cierto, igual para el inodoro, para lavar el carro. Hace un rato me preguntaban, me decían lo de los car wash, ¿no? Claro, hoy día creo eso irresponsable estar andando con el carro bien limpio, lavado con un montón de agua, cuando hay zonas en Lima que todavía no tienen restablecido el servicio. Yo
entiendo perfectamente, para mí es algo que sí es algo que tengo en la mente constante, no de ahora, pero siento que es muy difícil que la gente tome conciencia de esto, porque aún en la situación que hemos vivido, muchos piensan que el agua no se acaba. No se acaba. Mira, en diciembre, que ya es una situación, por cierto, que año a año quizás se ha estado repitiendo, ha tenido ya una tendencia, ¿no es cierto? Normalmente llegamos en la sierra, debería haber comenzado a llover en octubre, noviembre, y en diciembre no llovía. Entonces, si uno recuerda, en diciembre Sedapal, por ejemplo, anunció baja de presión. Y la gente renegaba. ¿Por qué baja de presión si está comenzando a hacer mucho calor? Luego en enero comenzaron a caer los huaicos, ¿no? En Chosica, unas primeras zonas afectadas. Y de pronto la gente decía, pero ¿cómo me dicen que porque no hay lluvia, no hay agua? Y ahora que hay un montón de agua que está lloviendo y trae huaicos, me dicen que no hay agua. Es que justamente por el desconocimiento no sabemos en realidad todo el esfuerzo que se necesita para potabilizar el agua. Y esa agua que trae un huaico no se puede tratar. O sea, definitivamente, no se puede tratar. El 10% será, y esto es tratable. Y esto es porque en realidad es como forzar, ¿no? Es como que usas la licuadora y le quieres meter de todo, que no ni siquiera tiene agua, ¿no es cierto? Para licuar, obviamente sobrecargas el aparato, ¿no? Y puedes hacerlo explotar. Lo mismo sucede con una planta de agua. El agua llega con palos, piedras. Fíjate que hasta han indicado que hasta explosivos. Perros muertos, animales, pañales, pelotas, N cosas, que no es cierto que la gente en realidad vio el río y decía, ¿cómo se lo va a llevar? Que se lo lleve el cauce, ¿no? Entonces todo eso entraba a la planta de la Tarjea, no se puede tratar, esa agua hay que dejar pasarla, porque si no el sistema no lo va a poder tratar. Podríamos creo que indicar que la mejor tecnología, pero yo creo que quizás hasta el día de hoy no hay una gran tecnología que permita tratar agua con barro, agua con tierra, ¿no? Y que permita obviamente separar ese tema de residuos sólidos grandes, ¿no? Y no solamente el agua con tierra, sino justamente la cantidad de basura Exacto. que hemos visto el domingo en los programas dominicales de la televisión, que todos se han quedado impresionados y recién están empezando, si no hay que botar basura, no, mejor no, hay que no llevemos la basura a las orillas del río. Y ojo que eso hacemos, o uno dirá, bueno, pero yo no estoy en el cauce del río, yo no vivo cerca del río, yo no hago eso. Bueno, ¿dónde lo hacemos? Cuando botamos cualquier cosa dentro del cañito de nuestra cocina, ¿no? Lavamos los servicios y el arroz, las verduritas que quedaron, a cualquier desecho lo metemos por el desagüe. Eso hay que luego tratarlo, ¿no? Y significa luego que hay una planta de tratamiento que hace obviamente el procesamiento respectivo para luego, obviamente, arrojarlo al mar. Mientras que más cosas nosotros le metemos a esa red de alcantarillado, a nuestra propia tubería, uno, la estamos dañando, porque si le metemos mucho aceite, mucha agua basura, caliente, exacto, entonces se va a dañar y vamos a tener que invertir en cambiar toda esa tubería de desagüe, que es picar, ¿no es cierto?, hacer toda una serie de cosas. Y adicionalmente, obviamente sobrecargamos también la red de alcantarillado y estamos haciendo que el proceso de tratamiento de estas aguas residuales sea más complejo y también más costoso. Permíteme, por favor, Gabriela, a contestarle el teléfono a Julia desde Santa Anita. Hola, Julia, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Cómo estás? Julia? ¿Aló, Mónica? Sí, Julia, ¿cómo estás? Disculpa, quisiera opinar, ya que está ahí la señorita del agua, ¿Cómo no? sobre la situación del agua. No sé si se acuerda usted acá justo en Radio Capital, en el programa de Anthony Choi, que invitó a ingeniero, incluso el ingeniero Modesto Montoya, que tiene organización de ingenieros a nivel nacional. Sugiere que trabajen junto con el Ministerio de Medio Ambiente y con la señorita que está ahí, la organización de Sedapal y todo el gobierno, en unificación, porque ahorita con el desastre que ha pasado y sobre el agua, sería conveniente que toda la organización se junte a una reunión con estos ingenieros y Modesto Montoya, también Anthony Choi, que entrevistó a un ingeniero que decía que habían llegado existen esas máquinas que son pequeñas, que no sé si mal me acuerdo, creo que era de Arabia, no sé de dónde, pero son unas máquinas no tan grandes, que cuestan muy baratas y que el gobierno puede comprar con todo el dinero que está. ¿Pero qué hace juntando. la máquina? ¿Qué hace la máquina, Julia? La máquina, en sí, que le puedo explicar algo rápido. La máquina lo metes, el agua que está contaminada es una máquina que entra y en poco tiempo de esto lo descontamina y esa máquina sale el agua purísima
¿Qué se puede Claro, tomar? pero es ¿Qué diferente. se puede tomar? Julia, Pero para eso más escúchame, es Ya, diferente sí. hablar del agua contaminada al agua que contiene residuos sólidos y que contiene palos, piedras, etcétera. Probablemente la máquina puede servir para el agua que ya está tratada, aunque O quizás que tiene quizás algunos químicos que ha sido quizás, bueno, presentan hartos niveles de turbiedad, pero que no necesariamente sí es cierto, trae lodo, trae piedras, ¿no? Porque eso significa a veces separar. Es todo un trabajo que incluso lo que hemos visto es que se hace Colar. hasta... Exacto, Manualmente. es manual. Es manual, yo decía, pero ¿existe seguro tecnología? Sí, seguro, pero también significa un nivel de inversiones. Y lo que no pasa hoy en día, Mónica, es que valoramos el agua, como te decía, ¿no? Que pensamos que porque llueve hay un montón de agua, y el otro, el servicio, porque el servicio, ¿qué significa? Recoger el agua, tratarla y luego distribuirla. Entonces, ¿estamos dispuestos en realidad a pagarlo? Nosotros hemos visto en realidad a veces situaciones en diferentes ciudades del país en donde las personas no están dispuestas a pagar más por el servicio. porque además su condición económica no Sí, lo permite. eso también es cierto, ¿no? Pero en realidad para mejorar el servicio y para poder asegurar significa también inversión y hay que retribuirlo de alguna forma. Bien, vamos a ir a la pausa. Son 5 de la tarde en punto. Hoy es el Día Mundial del Agua y mi invitada, quien viene desde la SUNAS, exhorta al uso responsable del agua. ¿Cómo cuidar el agua potable? No solamente en épocas de desastres. ¿Cómo cuidas el agua? ¿Ya tomaste conciencia de lo que significa tener el servicio de agua potable? Vamos a la pausa. Conversamos con ustedes luego del corte comercial. También no es decir te quiero, esto para ti fue un juego, me pegaste Radio Capital. 5:06. Hoy es el Día Mundial del Agua. ¿Ya sabes cómo cuidar el agua? No solamente en épocas de desastres, creo que es una forma de vida que tenemos que adoptar, no para hoy, para los próximos 6 meses, sino para siempre, porque es un recurso natural que lamentablemente, sobre todo en nuestra ciudad, se está agotando. Está en la línea telefónica todavía el amigo de Iquitos, ya se fue. Ok, está Jorge desde Iquitos, disculpe la demora. Jorge, bienvenido al programa. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Bueno, quería dar una opinión al respecto de muchos puntos con respecto ¿Cómo llega el agua al potable? líquido elemento que es vital para toda la humanidad. Hace mucho tiempo leí una publicación en internet que decía bien claro de que en el futuro los países de las grandes potencias inclusive, las guerras no se darán por la economía, sino se darán por el tema del agua. Aquellos países que tengan o que conserven su líquido elemento, pues serán invadidos. ¿Ya? Y es por eso que se ha visto en estos días, por ejemplo, grandes caravanas en nuestro país, en distintas ciudades, grandes caravanas sin distinción de raza o sin distinción económica, que estaban totalmente preocupados en tener al menos 1 litro de agua, ¿ya? Y es por eso que es vital cuidar totalmente el agua en distintas formas. Ahora, el mayor, en este caso, la mayor destrucción, o en todo caso lo que no permite ejecutar grandes proyectos en distintas formas en nuestro país, es el tema de la burocracia y la corrupción. Hay mucha burocracia en nuestro país para ejecutar grandes proyectos, y es por eso, por ejemplo, yo, a mi parecer, de que estas 3 entidades del Estado, que son el Ministerio de Agricultura, del Ambiente y el ANA, tienen que ser más ejecutivos. ¿Por qué? Porque se ve que los gobiernos locales no son capaces de crear o ejecutar grandes proyectos. Entonces tienen que ser más ejecutivos el Ministerio de Agricultura, del Ambiente y el ANA. Y el gobierno tiene que ser más como empresa, tiene que direccionar más estos grandes proyectos a estos ministerios. Por ejemplo, acá en Iquitos tengo un conocimiento, por ejemplo, acá nosotros contamos en la Amazonía con grandes ríos, pero se ve pues la gran destrucción, la deforestación que se está dando de una forma indiscriminada. Y la contaminación misma de los ríos con petróleo.
tengo conocimiento, por ejemplo, sin ir muy lejos, nuestras fronteras están totalmente abandonadas. Acá la frontera con Colombia, por ejemplo, libremente los colombianos vienen a poner sus grandes dragas para la extracción del oro. Y los ministerios y las entidades del Estado no dicen nada. Entonces se ve claramente de que no solamente están deforestando nuestras selvas, sino también están haciendo la contaminación. Entonces se ve claramente pues de que no hay un ordenamiento, no hay una dirección exacta de nuestro gobierno, no solamente de este gobierno que recién está ejecutando, sino también de los anteriores mandatarios. Muchas gracias, Jorge, por tu comunicación. Un abrazo fuerte para la gente de Iquitos. Permíteme, por favor, Gabriela, pedirle a nuestro director si tiene la nota que ha hecho Judy Rodríguez sobre el Día Mundial del Agua. A ver si ya está lista para verla un ratito más. Por si acaso usted puede seguir llamando y opinando. 212-5353, 0824-802. A esta hora de la tarde me acompaña Gabriela Corimanya de SUNAS, coordinadora de servicios al usuario. Ahora sí tienen lista la nota de mi querida compañera Judy Rodríguez. Adelante, así la vemos y la escuchamos para todos los oyentes y televidentes de Capital. Bodegas y supermercados abarrotados de gente, colas interminables por comprar botellones de agua. No podíamos bañarnos, lavar las frutas, verduras, platos, ropa y mucho menos limpiar el inodoro. Además, el intenso calor incrementó el malestar de casi 9 millones de limeños los últimos 7 días. Entonces, es cuando se pone en manifiesto el terrible uso y manejo de este recurso tan importante e indispensable para nuestra vida. Playas cochinas, ríos con basura, piscinas en las calles, caños y tuberías malogradas, jardines que se riegan toda la noche, son los resultados de la inconsciencia de la sociedad que en pequeñas acciones contribuye a la escasez del agua. Por eso, para cuidar el agua, toma en cuenta estas recomendaciones domésticas que pueden hacer la diferencia. Coloca 1 o 2 botellas llenas de agua dentro del compartimento de recarga del inodoro. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes o te afeitas. Llena la lavadora y lavavajillas a su máxima capacidad cada vez que las utilices y renueva los modelos viejos por nuevos de bajo consumo. Riega el jardín temprano en la mañana o al anochecer para evitar la evaporación del agua. Vigila el estado de los caños y tuberías de tu casa y repáralos si gotean. Cierra la llave de la ducha mientras te enjabonas. Tira los papeles y desechos en el bote de basura y no en el inodoro. Utiliza un recipiente hondo para lavar las frutas y verduras y aprovecha esa agua para regar las plantas. Lava tu auto usando un balde, pues gastas mucho menos agua que cuando lo haces con la manguera. Hoy respiras tranquilo y aliviado porque la naturaleza se ha calmado y el agua que llega a la planta de la tarjea es menos turbia. Pero no te olvides que el cuidado del agua es nuestra responsabilidad y mañana más tarde, cuando vuelvas a hacer largas colas para recibir agua, pero ya no solo por unos días sino por meses o más tiempo, te darás cuenta que si hubieras cambiado tus hábitos de consumo, aún podrías disfrutar del agua. ¿Y tú? ¿Has aprendido a cuidar el agua? A cuidar el agua es la pregunta. Gabriela Corimanya nos visita y nos va a dar algunos tips para cuidar no solo el agua, sino también para reusarla, ¿no? Para reusarla, eso es importante, ¿no? Fíjate, nosotros tenemos, y hoy día esperábamos en el Día Mundial del Agua, lanzar nuestro 4º concurso nacional escolar. En algunas ciudades lo hemos hecho, en algunas ciudades obviamente que no están siendo afectadas por estas lluvias, por los huaicos. En Cusco, por ejemplo, ayer hemos tenido el lanzamiento del concurso y a través de los colegios hemos venido trabajando buenas prácticas. Y estos colegios han presentado 2 cosas básicas, en realidad. Algunos proyectos para uso eficiente del agua, por lo cual, por ejemplo, regaban por goteo algunas flores, plantas dentro de sus propios colegios. Por ejemplo, el Colegio Peruano Canadiense en Villa Salvador, en un arenal sin casi nada de área verde, riega por ¿dónde? Por goteo, así de simple. Y otros colegios, por ejemplo, como el Colegio Fe Alegría, en Ventanilla, igual, en un arenal, ¿qué hacen? Reusan el agua para regar sus jardines, para separar algunas hortalizas, algunos vegetales, para criar tilapias. El agua de las tilapias también lo utilizan para nuevamente también regar los vegetales. Entonces, yo creo que si esto lo incorporamos en nuestras casas, también podríamos obviamente generar ya un cambio total en la comunidad, en nuestra sociedad.
Yo siempre me pregunto y digo, ¿no? ¿Cuánta agua en realidad sabemos que gastamos en casa y que no deberíamos hacerlo? Veía ahorita en la nota de Yuri Rodríguez que decía que en ciudades, por ejemplo, como en Madrid, el consumo por día de agua es de 120 litros. Nosotros utilizamos 250. En promedio, imagínate, más del doble. Y la Organización Mundial de la Salud dice en realidad que deberíamos utilizar 100 y que 100 no es un tema de escasez, o sea, ahorita que hemos atravesado estos problemas de emergencia, no, sino en una situación normal. Que Madrid se tiene que obviamente todavía regular, seguro que sí, pero nosotros principalmente tenemos que ya cambiar definitivamente nuestros hábitos. El lavado de las verduras para poder regar jardines, cualquier uso que le hagamos y que podamos utilizarlo, por ejemplo, para el inodoro. El inodoro, obviamente, en la medida que hayan más personas en casa y más veces jalemos y no nos demos cuenta que después hemos jalado adecuadamente la palanquita. Eso es una de las cosas que a veces... Se pasa. Y además nos vamos después de casa y el agua está discurriendo ahí horas y horas y horas, ¿eh? ¿Y genera más consumo? Sí. La gente a veces nos llama y nos pregunta, duplicado o triplicado mi recibo de agua, ¿por qué será? Claro, a veces es que no hemos hecho una revisión de que todas las instalaciones de nuestra casa están operando como se debiera. El tanque elevado, la cisterna, que adicionalmente tenemos que hacerle la limpieza. Ojo con las recomendaciones que hace ahora el Ministerio de Salud para aquellas personas, ¿no es cierto?, que están en estas zonas de desastre. Hay que desinfectar estos tachos de agua donde depositamos el agua, taparlo para evitar que se prolifere, por ejemplo, enfermedades como el dengue, ¿no es cierto? Fenomenal. Pero ¿qué hacemos con nuestros tanques elevados? ¿Los limpiamos? ¿Los desinfectamos? ¿Las cisternas también, si vivimos en un edificio? Seguro que no. Entonces, ahí es donde nosotros deberíamos también comenzar a empezar para cuidar nuestra salud. Mientras menos aguas tenemos, por supuesto, y no tengamos las condiciones adecuadas para mantener nuestra salubridad, nos vamos a enfermar. Y esos son ya costos adicionales. Está Miguel desde San Juan del Lurigancho todavía en la línea. Rapidito, Miguel, hola. Hola, buenas tardes. Miguel Ángel Ayala. ¿Cómo estás? Te escuchamos, adelante. Bueno, yo obviamente vivo un distrito que también está un poco afectado por ello, por los huaicos. Y entonces creo que es el contexto que estamos viviendo, es el contexto máximo para poder sentirnos dolidos con la ausencia posible de agua en las próximas semanas o meses, no sabemos cuándo, y que puede ser para motivar todo tipo de campañas, todo tipo de políticas personales, familiares, municipales, en relación a estrategias, como dijo la especialista que tienes a tu costado, y ponerlas en práctica, ¿no? Nada se va a poder activar si la gente no siente algo que va a perder y que la amenaza sea real, ¿no? Como lo hemos sentido muchas veces en estas semanas que nos ha tocado a Lima vivir ello. Así es, y a todo el Perú. Gracias, Miguel, por tu llamada telefónica. Le agradecemos a Gabriela Corimán. ¿Ya tienes un número, por si acaso, sí, Gabriela, una página web que quieres anunciar brevemente? Sí, claro que sí. Bueno, nos encuentran en Facebook como SUNAS. Ahí estamos también con algunos consejos y recibiendo también algunas consultas. Tenemos el 614-3180, 614-3181 para las personas de Lima. Y para provincias tenemos una línea gratuita, 0800-00121. Para aquellos que están en las zonas de emergencia, Chiclayo, Tumbes, Piura, Trujillo y también Arequipa, que también tenemos ahorita problemas de abastecimiento, también comuníquese con nosotros para poder ver y gestionar y darles la información de cómo está haciendo la empresa para abastecerlos en agua. Espero yo que ahora Miguel Ángel llamó, ya tenga agua. San Juan del Lurigancho en unos sectores donde todavía se demoró. Exacto, sí. Esperemos que ya tenga agua. Gracias, Gabriela. Yo cuido el agua y tú ya tomaste conciencia. Vamos a la pausa, venimos con más aquí en Capital. No se muevan.